del libro de Ratzinger, cosas que el laico de a pie no sabe, ¿no? Estas son cosas que entre ellos, como teólogos, como eruditos, ellos lo saben. Pero quiero mostrarles algo muy interesante. En la página 56 del libro de Ratzinger, hay una anécdota de este teólogo, ¿no?, acerca del caso de la Asunción de María. Y me sorprendió mucho cuando lo leí porque básicamente aquí se demuestra que no había forma, ¿eh? No había forma de sostener esta estupidez, pero encontraron la forma de hacerlo. Si tú vas aquí al libro de Ratzinger, en página 56, dice, en este contexto, quisiera contar un breve episodio que me parece que ilumina muy bien aquella situación. Cuando se estaba muy próximo a la definición dogmática de la asunción en cuerpo y alma de María al cielo, se solicitaron las opiniones de todas las facultades de teología del mundo. Obviamente, todos los teólogos católicos, los pesos pesados del catolicismo, los teólogos, los que sí hacen teología. Se les solicitó la opinión acerca de ello. Y la respuesta de nuestros profesores fue decisivamente negativa. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué creen que era una respuesta negativa? Porque no había forma de hacer pasar como dogma esta tontería de la Asunción de María. Entonces, todas las facultades de teología del catolicismo y todos los profesores unánimemente declararon que esto era imposible. Ahí lo tienen. En este juicio se hacía sentir la unilateralidad de un pensamiento que tenía un presupuesto no solo ya no tanto histórico cuanto historicista. ¿Qué está diciendo aquí Ratzinger? Que obviamente estos profesores de teología, utilizando las herramientas de la historiografía, dijeron, es imposible encontrar evidencia de esta supuesta tradición. Aquí lo dice. La tradición venía de hecho identificada con aquello que era documentado en los textos. Por ejemplo, el patrólogo Altaner, profesor de Würzburg, había demostrado con criterios científicamente irrebatibles que la doctrina de la Asunción era desconocida antes del siglo V, 500 años. Y esto lo está diciendo Ratzinger, el Papa Ratzinger, pero esto no lo sabe el laico de a pie. Al laico de a pie le dieron el dogma para que lo besara. Pero mire, el teólogo de la Iglesia Católica sabe literalmente y sabía literalmente que esto no debería haber sido dogmatizado. Todos los teólogos, al unísono, todas las facultades de teología del catolicismo dijeron no. Incluso hubo patrólogos que con criterios científicamente irrebatibles demostraron que esta doctrina no era conocida antes del siglo V. Y aquí lo hemos dicho. Esta doctrina la sacaron de los apócrifos, los descarados. Y por tanto, dice acá, y por tanto, como era el siglo V, no podía formar parte de la tradición apostólica. Y esta fue la conclusión compartida también por los profesores de Múnich. El argumento es indiscutible si se entiende la tradición. Aquí viene el truco. Si se entiende la tradición en sentido estricto, como la transmisión de contenidos y textos ya fijados. Entonces, lo que está diciendo aquí Ratzinger es que estos cabezoncitos, para poder hacer pasar el dogma, redefinieron lo que significa tradición. Tradición ya no significa que Pedro le transmitió a Juan y que Juan le transmitió a Chuy, que Chuy le transmitió a Carmelo, y hay una tradición ininterrumpida de enseñanzas. No, tradición ya no significa eso, porque si así fuera, no pudieran hacer pasar el dogma de la Asunción. Entonces, ¿qué hicieron? Muy astutos, mire lo que hicieron. Si se entiende la tradición como el proceso vital con el que el Espíritu Santo nos introduce en la verdad toda entera y nos enseña a comprender aquello que al principio no alcanzamos a percibir, entonces el recordar posterior puede descubrir aquello un poema que no estaba en la palabra original. ¿Qué hicieron? Se pasaron por el arco del triunfo la tradición. No hay tradición, no sean mentirosos. No existe una tradición sólida ni en la escritura ni en la historia de la famosa Asunción. Pero acá dijeron, pero no nos importa porque vamos a encontrar la manera de meterles este marianismo por debajo de la nariz. Entonces quisieron, redefinieron la tradición y ahora la tradición significa ir descubriendo, ¿no? Ir descubriendo cosas que no están visibles a la primera vista, pero que se pueden descubrir, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces estos cabezones descubrieron la Asunción y yo no sé qué más van a descubrir mañana, pero aquí está la evidencia de que al laico de a pie estas cosas no se les comentan, a ellos se les dio el dogma. A ellos se les dio el dogma.
Y quería mostrarles esto porque esto es el marianismo. El marianismo son una serie de presuposiciones que vienen engalanadas por una serie de poesías que no pueden ser probadas porque son simplemente corazonadas, que le surgió un viejecito por allá en el Vaticano que se le ocurrió decirlo. Y entonces, ¿quién es el que paga el plato roto? El laico de a pie es el que termina pagando el plato roto, porque básicamente es él el que ahora tiene que abrazar esa estupidez, so pena obviamente del anatema y de irse al infierno. Y entonces ahí tienes el dogma Munificentissimus Deus, donde te dicen que el Espíritu Santo reveló lo que se ha creído desde siempre. Pero ¿por qué son tan mentirosos? Esto no lo había creído nadie hasta el siglo V. Esto no es tradición apostólica, igual que la Inmaculada Concepción. ¿Quién carambas creía en la Inmaculada Concepción de María en los primeros 5, 6, 13 siglos? Nadie, ninguno. Y luego son tan cínicos que te dicen que el dogma María la Teotocos es un dogma mariano. Es un dogma cristológico, cabezones. No hay dogmas marianos. Pero, a ver, han comprado tanto el cuento de la mariolatría que literalmente te dicen que en el 431 se definió el primer dogma mariano. ¿Cuál primer dogma mariano? El dogma Teotocos es un dogma cristológico. Está pensado en Cristo, no en María. Y obviamente la defensa de Cirilo está pensada en Cristo. Vas y tú lees el libro de Cirilo y todo es una defensa a Cristo, no es una defensa a María. ¿Ah? Pero imagínate tú al católico que está saliendo del catolicismo, al que le aventaron el dogma y le dijeron, esto es lo que la iglesia ha creído siempre, es la tradición apostólica de los primeros siglos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué le mienten al pueblo? ¿Por qué no lo dejan ser libre? ¿Sabes por qué? Porque son marianos. Y como ellos son marianos, quieren que todos sean marianos. Entonces redefinen a su gusto la tradición. Pregúntele a un católico cuál es esa tradición oral. Y te van a decir que obviamente que la iglesia la custodia y son cosas que a ellos se les van ocurriendo. Entonces tiene que haber una regla fundamental que pueda ser utilizada en el mismo sentido para todos. Porque si no, yo le pregunto como le pregunté a Lisboa, ¿no? Que aquí vino la voz a decir que no había problema si se sacaba de los apócrifos, porque literalmente lo confesó, sí, lo sacamos de los apócrifos, pero no hay problema porque también se puede extraer de los apócrifos doctrina. Y yo le pregunté, ¿y dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de eso? Porque obviamente si puede sacar los apócrifos, puede sacar cualquier cosa. Entonces, quiero que ustedes sepan que realmente lo que dice la palabra de Dios de que esta gente vaya a ser prosélitos hasta el fin del mundo y cuando lo logra, los hace doblemente hijos del infierno, porque estas cosas que nadie creyó por siglos, de repente se les imponen como dogmas salvíficos, de manera que si no los crees son amenazados con el anatema, son censurados, son criticados, son atacados, y es imposible entonces vivir la fe desde las Escrituras y lo que enseña Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Asunción de María contradice abiertamente la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo estás diciendo eso? Sí, totalmente, porque las primicias de la resurrección y las primicias de la ascensión es Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que las primicias de la resurrección, el primero que resucita de entre los muertos es Cristo, para no volver a morir jamás. No, pero primero le resucitó Lázaro. Sí, pero Lázaro murió otra vez. Y todos los que resucitaron en el ministerio de Cristo volvieron a morir. Cristo no. Cristo resucita como primicias para no volver a morir. Y esa es la esperanza del creyente, que nosotros también resucitaremos juntamente con Él para no volver a morir. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando vas y lees Primera de Corintios capítulo 15, te das cuenta que eso sucede en la parucía, en la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aparezca en los cielos, los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces quiere decir esto que los muertos no han resucitado. Y si los muertos no han resucitado, quiere decir que aquellas personas que están hoy en espíritu, en alma, ante la presencia de Dios, en la visión beatífica, no tienen cuerpos resucitados. Pero tampoco no hay ascensión, porque la asunción se da también en ese momento. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos justamente arrebatados con Él en las nubes. Ahí está la asunción de los muertos hacia la presencia del Señor. Entonces, esto no ha ocurrido. Si tú dices que esto ya ocurrió, estás dando por hecho que la resurrección ya ocurrió. Y eso fue una herejía que se propagó en los primeros siglos, que Pablo combatió con Himeneo y Alejandro en 1 de Timoteo, cuando dice, estos los entregué a Satanás porque desarrollaron una doctrina que carcome como gangrena. Bueno, la asunción de María tiene implícito todo eso. Pero no les importan las implicaciones. A ver, bueno, sí les importan porque hay teólogos, ahí nos demostró Ratzinger, hay teólogos, todos los profesores de teología de las facultades católicas dijeron esto no se puede probar y los elementos son irrebatibles y aún así les hicieron pasar el dogma de la asunción. Pero aquí viene una parte bien interesante que a mí me voló la cabeza, porque aquí te demuestra lo que es el catolicismo. El catolicismo es te callas y lo aceptas, porque la sacrosanta iglesia habló. ¿No me crees? Vamos a verlo, mira, aquí te lo voy a mostrar. A ver. Mira, fíjate lo que dice aquí. Aquí está.
¿Dónde está? Edward Schlinkin, profesor de teología sistemática en Heidelberg, le preguntó de un modo muy directo, ¿qué va a hacer usted si el dogma es finalmente proclamado? Le está preguntando a un profesor, ¿eh? Le está preguntando a un profesor de esos que consultaron, ¿qué vas a hacer? Tú te opones al dogma, pero ¿qué vas a hacer si la iglesia lo acepta? Y mira lo que dice el teólogo. Esto es el catolicismo. ¿No debería volver la espalda a la iglesia católica? Schongen, después de un momento de reflexión, respondió, si el dogma fuera proclamado, recordaré que la iglesia es más sabia que yo y que debo fiarme más de ella que de mi erudición. Entonces aquí tenemos el sacrificio de la razón al gusto de una gerontocracia de ancianos que siendo ellos marianos, hacen que los demás sean marianos sin evidencia. Ahí está.